Saludos, suscriptores y no suscriptores, sean bienvenidos. Soy Aníbal 13 y aquí les traigo un nuevo video. Esta vez, la creepypasta a narrar estará dividida en partes, debido a que es muy larga como para ser subida en un solo video. Sin más que decir, que lo disfruten. Estoy sentado enfrente de un monitor, el brillo me empieza a cegar, no sé por qué. Es raro, que a pesar de haber estado 8 años de la misma manera mis ojos aún no se hayan acostumbrado. De chico solía quedarme horas por la madrugada, lo único que me asustaba de estar casi a oscuras en mi aislada habitación era que mi madre despertara y fuera a revisar si realmente estaba dormido. Mi cuarto se hallaba apartado del de mis padres, en el piso de abajo. Ellos tenían un almacén, luego, una pequeña cocina, un baño y un jardín bastante grande. Al principio habían hecho aquella habitación para los tres, ya que cuando nos mudamos habíamos empezado de a poco, y una parte de la mercadería se había echado a perder sin que pudiéramos hacer nada. Mi madre se había alterado gravemente. En ese entonces no estaba el piso de arriba y teníamos que vivir como pudiéramos. Sin embargo, cuando abrimos la tienda, la nueva clientela llegó con fluidez y circulación, ya que nos habíamos ubicado en una manzana carente de tiendas de productos alimenticios. Tardaron cerca de un año, pero finalmente los obreros terminaron de hacer el piso de arriba y el tejado un caluroso verano del 2010. Luego, pintaron y redecoraron un par de habitaciones en las que dormirían mis padres, y en la otra, un posible futuro hijo que habían planeado tener desde hace tiempo. Sin embargo, no veo mucha pasión ni espíritu en ellos desde los últimos 4 años, y dudo mucho que lo vayan a tener. Es extraño, pero siento tristeza por ellos. Y esta extrañez no es porque no desee un pequeño hermano, sino porque había visto tanta convicción y confianza en ellos la vez que hicieron el cuarto, que creí que realmente en unos años lo intentarían tener. Nuestros recursos económicos estaban estables, no había razón por la que desecharan la idea. Ni siquiera habían tenido discusiones o, al menos, yo no los había visto discutir. Simplemente no querían hablar del tema. Sin embargo, nunca sacaron las cosas de la habitación del bebé para que éstas fueran ocupadas por otras cosas. Habían puesto también un baño, el living y otra habitación hecha específicamente para que hiciera siempre allí mis tareas. Era pequeña y afortunadamente no tenía vigilancia alguna que me observara durante cualquier momento del día, como una cámara. Aquel era el trato que había hecho con mi madre para que me dejara quedarme en el cuarto de abajo. Poco tiempo después de haber terminado la casa, el boletín llegó ansiosamente esperado a la misma y la segunda parte del trato había quedado en mi beneficio. Todas las notas estaban arriba de 8, así que mis padres me dieron a elegir entre un equipo de música, un televisor y una computadora. Poco tiempo después de mi elección, llegó la computadora a mi casa y la instalaron en mi desolado cuarto. Empecé a usarla primero con motivos de aprendizaje, pero luego fui viendo las demás opciones que me daba Internet. Encontré una página llamada YouTube, y lo primero que se me ocurrió escribir en la barra fue vídeos graciosos. Un año después de haber visto infinidad de ellos sin necesidad de copiar otra vez aquello en la barra de YouTube, me crucé con un vídeo que hizo que por un instante mi cara cambiara de ser ridículamente divertida a patéticamente asustada. Agradezco y desagradezco al mismo tiempo haberme encontrado con aquel vídeo. El mismo no tenía nada de especial en el tema general de lo que trataba. Lo único que estaba fuera de lugar en él es que en un determinado momento del vídeo, inesperadamente, aparece la cara horrorosa de una deformada mujer gritando. Tiempo después supe que a aquellos recortes se los llamaba screamers. A pesar de haberme llevado un gran susto, y posteriormente la esperada ira, no era de los que comentaba con insultos lo mucho que me había molestado que nos hubiera hecho a todos aquella sucia broma. Incluso, fue gracias a aquel vídeo que empecé a ser más precavido en la web en cuanto a esos temas. Al mismo tiempo, fue gracias a ello que empecé a buscar en internet algo que me saciara la necesidad que tenía realmente de sentir aquel escalofrío de nuevo. La precaución que tenía realmente, era de cruzarme nuevamente con un screamer. Aquello era un simple susto que, si me lo pusieran en la pantalla una y otra vez terminaría acostumbrado de verlo, fuera o no por sorpresa.
Sin embargo, estaba seguro que en Internet había algo que me transmitiría la misma sensación expresado de otra forma. Alguna herramienta útil, algo útil. Entonces escribí en la barra de Google, historias de terror. Quería saber si las palabras transmitirían de manera sensata aquella sensación de terror de la misma manera que los cuentos infantiles solían transmitirme el sentimiento de felicidad. Entonces encontré páginas cuyo contenido eran cuentos de escritores conocidos como Edgar Allan Poe o Agatha Christie, luego, de otros no tan conocidos, pero que los había visto en la tapa de algún libro hace años. Lo raro en aquel momento fue que, por más de que fueran un montón de páginas y un vocabulario algo complicado para mí en aquella edad, empecé a leerlos. Nunca antes había leído cuentos en libros a excepción de los infantiles, pero quizá el hecho de que esta vez los estuviera leyendo en otra plataforma lo hacía diferente. Pasaron los días, y empecé a sentir una extraña sensación de necesidad por continuar leyendo esas historias. Eran como una droga que no me dejaba escapar, y necesitaba mis dosis todas las noches. Entonces, en una de ellas, luego de haber leído hasta altas horas de la madrugada, mi mano manejó el ratón involuntariamente. Abrió una nueva pestaña y seleccionó de los favoritos la página YouTube. A pesar de haberla mantenido en favoritos, habían pasado meses desde la última vez que abrí YouTube. Nunca más lo había hecho desde el momento en que me encontré con ese screamer, pero no fue por miedo, sino por la innecesidad de hacerlo. Los vídeos no habían sido de mi interés desde aquel entonces. Había decidido ocupar mi tiempo leyendo y sintiendo lo contrario a lo que me hacían sentir los vídeos de risa que solía ver, es decir, terror. Pero, al encontrarse mis ojos nuevamente con esa página, recordé el momento exacto en que aquel rostro femenino desfigurado aparecía frente a mí por sorpresa. Al final, nunca había pensado en ello, pero la sensación tétrica y aterradoramente sorpresiva que me había provocado ello no se comparaba con ninguna de las historias de terror que había leído a lo largo de esos meses. Lo recordé. Entonces, esta vez de forma voluntaria, puse mi mano izquierda sobre el teclado y empecé a tipear en la barra, historias de terror. Quizá, los efectos visuales y las fotos aportarían mucho en el escalofrío del trama de la historia. También, quería hacer algo más que leer palabras, esta vez quería escucharlas. Quería ver otra forma de entender una historia. Eso sería perfecto, eso abriría mi mente aún más. Esa noche no dormí. Eran alrededor de las 6 de la mañana, la luz ya invadía el cielo y mis ojos seguían entornados hacia la pantalla, no podía parar de ver vídeos. Entonces, tan fugazmente como comenzó, desapareció. Me encontraba mirando a la pantalla, hipnotizado, de espaldas a la puerta. Mi cuerpo estaba rígido, por lo que aquel contacto empeoró aún más las cosas. Como había dicho ya, lo que más me daba miedo durante las noches era que mi madre se enterara, de alguna forma, que seguía despierto hasta tan tarde, y finalmente bajara. Pero esa noche nadie bajó. Sin embargo, por alguna razón, en el momento en el que terminaba de ver un vídeo, para, finalmente, abandonar la computadora e irme a duchar, sentí algo en mi hombro. Sentí una palmada, y con ella, un intenso escalofrío que recorrió mi hombro. Sentí como si estuviera junto a un muerto, pero sabía que no era eso. Seguramente, solo era mi madre. Volteé, muy asustado, pensando que me daría un buen castigo, pero, detrás mío, no había nadie. Absolutamente nada más que la oscuridad. Mi rostro, ni por un instante, dejó mostrar alguna expresión de alivio, pues algo había allí, algo que era peor que mi madre. Sentía una presencia, una horrible presencia en mi cuarto. Cerré la pestaña de YouTube y apagué la computadora. Corrí a encender la luz, pero, justamente antes de que pudiera apretar el interruptor para iluminar el cuarto, algo pasó por mi mente. No era normal, nunca hubiera cambiado yo tan repentinamente de gustos. Es por ello mismo que me había quedado toda la noche sin dormir, porque me habían fascinado las historias de terror que había encontrado en YouTube, narradas por diferentes voces de personas o incluso por voces hechas por computadora. Escritas por ellos mismos o algunas sacadas de páginas de internet, pero aún así, no dejaban de ser escritas por gente corriente, como yo. Había sido fascinante escuchar las diferentes ideas que tenían. Pero, por alguna razón, durante un muy breve momento, pasó algo por mi mente. Un pensamiento. Un pensamiento negativo y rencoroso. No era yo no tenía aquello en mi mente, estaba seguro. Fue como una correntada de repulsión hacia todo lo que anteriormente había visto, fue como si todo aquello que me había fascinado en YouTube, ahora lo odiara.
Toda esa gente, todas aquellas obras escritas por la gente y posteriormente narradas, eran mierda. Entonces, tan rápido como aquel pensamiento resonó por mi mente, desapareció, al mismo momento en que la luz de la lamparilla de la habitación recorría el cuarto y hacía desaparecer aquel ambiente tétrico que había sufrido. Sin embargo, algo de aquel pensamiento externo había quedado en mí. No sentía odio, repulsión o asco por las obras que había visto en YouTube, pero simplemente no pensaba verlas de nuevo. Era consciente de lo que había ocurrido, y estaba aterrado. Recordaba exactamente lo emocionado que estaba cuando me encontraba viéndolas hace una hora, y ahora ni sentía el menor interés por ellas. Me fui a duchar y, esa mañana, dejé fluir mis lágrimas junto a las gotas que precipitaban contra el suelo, perdiéndose en el oscuro desagüe cloacal. Me quedé sentado, cruzando mis manos alrededor de las rodillas y, nuevamente, algo pasó por mi mente. Todas esas simples obras no se comparan con la magnificencia de los grandes escritores. Hazlo por mí, dame lo que busco. Aquello no solo resonó en mi mente, sino que gritó en mis oídos. Mis tímpanos sufrieron tanto que el agua de la bañera empezó a llevarse la sangre que corría por mis orejas. Mis ojos se desorbitaron, mi cabeza estaba a punto de estallar. Esa voz, simplemente, no tenía color. Era imposible de detallar, no tenía agudeza ni se expresaba con notas graves. Simplemente, como yo decía, no tenía color. Aquello era lo que más me asustaba. Si seguía escuchando a la voz sin color, me volvería loco. Ayuda. Mi garganta trataba de expulsar esas mismas palabras pero con más volumen. Ayuda. No solo mi frente, sino que toda mi cabeza, debía de estar alcanzando los 44 grados de calor corporal. Entonces, alguien abrió la puerta del baño. Aquel día, cuando caminaba a la escuela, pensé, si había sido buena idea no contarle nada a mi madre. Después de todo, no sé si se había tragado eso de que me resbalé con el jabón y mi oreja chocó contra el piso, pero, de todos modos, daba lo mismo. No quería alterarlos. Después de todo, querían tener un bebé. Pasaron 2 años desde la vez que ello ocurrió. Yo seguía leyendo historias por computadora, pero esta vez durante la tarde. Tuve que arreglármelas para seguir durmiendo en el mismo cuarto. Todas las noches, dejaba la luz encendida y usaba el MP3 para no escuchar nada más que música. Era solo cuestión de unos 10 minutos el dormirme. Sin embargo, una noche de agosto, previa al día de mi cumpleaños, yo reposaba en la cama, con los ojos cerrados y escuchando una de las canciones más complicadas de Linkin Park. Era extraño, porque se me hacía difícil entender las canciones en inglés, a pesar de que sabía escribirlo perfectamente. Simplemente, cuando escuchaba una canción en inglés, mis oídos no seguían las palabras y no lograba comprenderlo en absoluto. Me perdía. Pero, aquella noche, al escuchar esa canción, sentí como mis oídos la oían y mi mente comprendía perfectamente de lo que trataba el tema. Me sentí maravillado y feliz, y, bajo las frazadas, por primera vez después de un largo tiempo, pude sentir calor, un calor que nunca se había presenciado en el cuarto desde hacía mucho. El tema finalizó y uno nuevo comenzaba. Me preguntaba si este también lograría entenderlo, pero, al escuchar los primeros segundos del tema, supe que la canción era Rap God, de Eminem. Ni siquiera los Yankees entienden este tema, pensé con gracia. Sin embargo, cuando las palabras comenzaron a escucharse de la boca del cantante, repentinamente, pude ver en mi mente cómo cada una de ellas aparecía escrita. Incluso, a través de ella, pude ver aquellas que no conocía, pero que, igualmente, mediante el contexto, mi mente lograba asociar y finalmente comprender. Algo claramente pasaba por mi cabeza, porque era prácticamente imposible que mi cerebro procesara todo ello con más velocidad de la que corrían las palabras. Ni bien terminó la canción, como un estímulo, mis manos me quitaron los auriculares de las orejas. Ahora, más que alegrarme, la situación me asustaba un poco. Abrí los ojos, y, por un segundo, todo mi cuerpo se agitó. Vi todo oscuro. Luego, me calmé un poco, no era nada más que las frazadas que obstruían mi vista del cuarto iluminado. Sabía que debía estar tranquilo, que del otro lado de las frazadas había luz. De repente, recordé aquella sensación cálida que había sentido, pero, ¿por qué la recordé? Nuevamente, empecé a sentirme agitado, ¿acaso no la seguía sintiendo? Me acababa de dar cuenta.
En ese preciso momento, me acababa de dar cuenta de que allí dentro, por más de estar al abrigo de 4 gruesas frazadas, todo se encontraba muy frío. Pasé mis dedos por la lana de la primera frazada y, en ese momento, pude sentir algo del otro lado. El grosor de todas las frazadas sumaban 10 centímetros. Sin embargo, ello no bastó para aislarme de nada que estuviera del otro lado. Al mismo tiempo que mis dedos se deslizaban por el pelaje abrigoso, sentía como del otro lado, pasando las otras 3 frazadas, un par de dedos hacían exactamente lo mismo. Mi cerebro, el cual ya había sufrido una experiencia similar, reaccionó y le pidió fugazmente a mi pierna que realizara una patada hacia arriba. Nada ocurrió, mi pie no sintió el contrapeso de nada más que las frazadas. A pesar de no ver lo que había del otro lado, el frío allí dentro ya me decía que afuera era aún peor. Que afuera, la luz se encontraba apagada. No solo la luz del cuarto, sino también la del cielo. Ojalá no lo hubiera pensado, pero eso fue lo que en aquel momento creí. La luna, en aquella noche, probablemente se encontraba oculta y proporcionaba menos luz que en cualquier otro día. Pero, ¿y si solo era cosa mía? ¿Y si simplemente me lo estaba imaginando? De alguna manera, tenía que comprobar que al menos la luz del cuarto estaba encendida, sin arriesgarme a salir de la cama. Y, si no lo estaba, necesariamente tenía que significar que me encontraba en serio peligro. ¿Que la historia se repetiría? ¿Que la voz sin color volvería a hacerse escuchar? No, probablemente solo mamá o papá hubiera venido antes, mientras me encontraba escuchando música, y habría apagado la luz. Después de todo, ellos no sabían lo de aquel día. Además, la bombilla no podía quemarse, ya que la habíamos cambiado hace tan solo 2 días, así que, si estaba apagada, la única razón que podía haber era que alguno de mis padres haya venido antes a apagarla. Aún así, a pesar de todo este planteamiento, mi cuerpo no se animaba a dejar la ligera protección de lana y ver el exterior. Sin embargo, se me había ocurrido algo. Quizá, si sacaba un brazo, podría sentir si había luz o no. No sé si muchos habrán pensado en ello, pero ciertas veces he sentido que, al sacar alguna extremidad de tu cuerpo, y sin siquiera verlo con tus ojos, puedes sentir hasta la luz artificial que corre por tu piel. No es por la temperatura, o si esa parte del cuerpo siente frío o calor, sino por un simple sentir casi seguro en la piel. Rápidamente, esta sensación pasa al cerebro y puedes ver una imagen mental de si afuera está oscuro, o iluminado por una luz artificial. Claramente, con la luz del sol no es lo mismo, ya que esta irradia más calor y ahí sí se sentiría un leve cambio de temperatura, pero, en este caso, cuando saqué el brazo más allá de las frazadas, y sentí como se me heló la sangre de las venas, a pesar de todo ello, traté de ver la imagen mental que pasaba por mi cerebro. No lo sentía, no sentía los rayos artificiales pasando por mi piel. Entonces, el cuarto se encontraba a oscuras. Metí el brazo tan rápido como pude. No había razón de estar asustado, pensé. Simplemente mi madre me había venido a ver y, de paso, había apagado la luz. Sí. Eso debió ser. Entonces, ¿por qué mi brazo temblaba? ¿Por qué lo sentía tan incapacitado de moverse nuevamente? Era invierno, pero lo habitual en la zona era una temperatura mayor a 5 grados. No era normal que el frío entrara de forma tan intensa incluso en un lugar cerrado. No sabía qué hacer, si me quedaba allí dentro me congelaría. Pero, las dudas me carcomían el cerebro. Tenía que decidir, tenía que ser firme en mi decisión. Tenía que estar seguro de si realmente estaba oscuro afuera, y tenía que obligarme a creer que así era porque alguno de mis padres había apagado la luz, para así yo encenderla nuevamente y agarrar más frazadas. Simplemente eso. Entonces, me decidí a buscar respuesta. Me moví bajo las frazadas, poniéndome de costado, y levanté un poco la punta de estas. Traté de divisar algo con el rabillo del ojo, y, poco a poco, lo logré. Era oscuridad. Obtuve la primera respuesta, y tan rápidamente como sucedió, obtuve la segunda. No fue nada agradable. Mi suposición de que había sido alguno de mis padres los que habían apagado la luz fue completamente errónea. En el piso, pude ver cómo los pedacitos de vidrios rotos se encontraban apartados unos de otros de forma amenazante, viéndose puntiagudos y dañinos. Parecían impedirme el paso, impedirme alguna escapatoria. Los restos de lo que antes había sido una bombilla ahora eran una prueba de que la historia se repetiría. Traté de pensar. Entonces, la oscuridad invadía el cuarto. Entonces, no tenía salida. La oscuridad no solo invadía el cuarto sino que también el afuera.
La luna se encontraba oculta y sería aún más peligroso salir. No tenía oportunidad, no aguantaría aquel frío durante toda la noche. Pensé que quizá escuchar un poco de música me calmaría. Sumergirme en canciones, sí, quizá eso ayudaría. Pero entonces recordé a la plaga musical. No sé por qué, pero así se me ocurrió llamarle en ese momento. Ese extraño fenómeno, ese entendimiento tan profundo de las canciones, no era nada bueno. Me había lastimado por dentro. Era como conocer la otra connotación de las canciones, como escuchar su verdadero significado, el cual era realmente horrible, y verlo perfectamente expresado en tu cerebro. En aquel momento, cuando había escuchado el tema de Eminem, todo había pasado tan rápido y sentí como si una plaga se me metiera en el cerebro, una plaga que trataba de insertarme toda la información de las canciones, pero de manera errónea, para que éstas no fueran las que naturalmente se perciben y escuchan, sino las verdaderas y expresadas con un significado maligno, y procesar las traducciones. Y lo estaba haciendo de manera tan forzosa que incluso sentí como empezaba a salir sangre de mi nariz, pero no salía. Pero aquello dañaba mi mente, estaba seguro. Al repensar esto, para evitar riesgos, arranqué los auriculares del MP3. Entonces, ¿qué podría hacer? No tenía otra opción, seguramente no había pasado ni la mitad de la noche, y moriría allí. Empecé a llorar, y, simplemente para tener un poco de luz, encendí la pantalla del MP3. Vi la hora. Eran las 6:30 de la mañana. Mis ojos, repentinamente, comenzaron a brillar, pero no por las lágrimas, sino por la esperanza que renacía en mí. Gracias a la hora, sabía que realmente afuera no estaba oscuro, ya que, aunque la luna se encontrara oculta, el sol ya había salido, y, si es que habían nubes, aún así, el cielo de la mañana brindaría su propia luz. Es ahora o nunca. Pensé. Me levanté rápidamente de la cama, tirando las frazadas al suelo, sobre los vidrios rotos. Corrí sobre estas pero, aún así, a pesar de las gruesas 4 frazadas, sentí como los pedacitos de la bombilla se clavaban en mis pies. Grité, pero seguí corriendo y no paré hasta llegar a la puerta. En aquellos momentos, también sentí que el tiempo duraría para siempre, que los segundos se harían minutos, y que los minutos horas. Mi mente trató de manejar esa idea, no podía ser manipulado. Di la última pisada sobre el cuarto, sintiéndome finalmente libre de aquella sensación horrorosa y aquel ambiente escalofriante que me había mantenido preso durante tanto tiempo, y tomé la manija. Abrí la puerta, y durante ese último segundo en el que se definía mi libertad por aquel día, rogaba que nada atacara por sorpresa. Pero no fue así. En aquel momento todo en mí se desvaneció por un pequeño instante. Algo en ese momento me daba un saludo que aparentaba ser cariñoso. Decía: Feliz cumpleaños, niño. Ya eres grande. Claramente, aquello no tenía nada de cariñoso, si uno entendía lo que significaba ser grande. Aquella cosa, a la que no me atrevía a llamarla con tanta simpleza, fantasma, ahora podría actuar más severamente. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de que los 2 únicos hechos atroces que ocurrieron en mi vida habían sido intensamente considerables, pero nada más que eso. Mi vida no había corrido un riesgo de muerte seguro hasta ese entonces. Aquella cosa había sido piadosa, pero, entonces eso significaba que ahora vendría lo peor. Cerré la puerta de un golpe. Acababa de perder el control de mi cuerpo, y ahora reposaba en el suelo del patio, inestable de mente, pero, al menos, tenía la luz del sol.